Buenos días, ¿cómo están? Quien les habla, licenciada en Nutrición, María del Carmen Rodríguez, y miembro de la Sociedad Uruguaya de Nutrición en Diabetes. Hoy nos convoca una nueva instancia en la cual les voy a comentar de qué nos valemos las nutricionistas para poder hacer educación nutricional. De qué nos valemos de varias herramientas, y dentro de ellas tenemos los modelos de alimentos. Para trabajar en la consulta siempre es conveniente tener algún alimento para mostrar. Muchas veces podemos tener varios, como en este caso. ¿Por qué? Porque a través de las porciones de alimentos, en este caso son siliconadas, corresponden a la porción exacta. Si hablamos de 100 gramos de zanahoria, vamos a tener representado aquí 100 gramos de zanahoria, lo que equivale a 100 gramos de pasta cocida. Que nuestro paciente pueda ver, ya sea en porción, en color y a su vez en peso, es muy importante porque se lleva ya en la primera consulta o en las primeras consultas la idea de cómo formar su plato de comida de acuerdo al plan de alimentación que le estamos sugiriendo. Tenemos vegetales, tenemos carnes, es muy importante. A veces le decimos que el churrasco sea como la palma de la mano, y muchas veces la imaginación del que tenemos enfrente no tiene por qué ser perfecta y pensar en cómo sería su churrasco. Es diferente si se lo estamos planteando, 150 gramos como la palma de la mano, una porción de pollo, en el caso de media pechuga, si le hablamos de pescado, un lomo de pescado. Entonces, tenemos estas herramientas, digamos, importantes que nos hacen la consulta más amena y llegamos mucho más al paciente. Lo mismo pasaría con las rebanadas de pan, si hablamos de galletitas, a veces decimos galletitas y no es lo mismo las galletas de tamaño grande que una galletita, o 3 o 4, entonces ahí vamos entendiendo más lo que el paciente come y lo que nosotros le vamos sugiriendo. Ese intercambio es muy importante a la hora de hacer educación nutricional. Esa instancia es muy importante porque el paciente se tiene que ir de la consulta con una idea y con menos tensión de saber qué es lo que va a comer, qué es lo que va a hacer. Pero también nos vamos a valer de tener tazas, las medidas estándar, porque vamos a hablar de una taza de pasta o de una taza de arvejas o media taza. Entonces le vamos a mostrar la medida y la porción, o si no tenemos alimentos, bueno, ya desde las primeras consultas el paciente tiene que saber que es imprescindible el uso de las medidas. También podemos tener el ejemplo de un plato. Este es el ejemplo de un plato para hacer educación en niños, pero también está el plato para hacer educación en adultos. Podemos recurrir, si no tenemos estos medios, a cartillas de alimentos, donde podemos explicarle al paciente a través de las láminas la porción de pasta, cómo debería ser, y también tenemos al dorso la composición nutricional. En el pasta, en el caso de toda la lista de alimentos que tenemos, como ustedes verán, los alimentos también corresponden a la misma imagen, ¿verdad?, que tenemos en los alimentos siliconados. Quiere decir que podemos tener diferentes herramientas y a través de las cartas podemos explicarle cuáles son las porciones y armar también un almuerzo o una cena, o así como desayunos y meriendas. Pero muchas veces también tenemos el recurso de tener
un ejemplo de la distribución de un plato. Esta es una lámina que llama mucho la atención. ¿Por qué? Por sus colores. Y a su vez, no le estamos hablando de gramos de alimentos, ni 100 gramos de carne, ni 100 gramos de fruta. Pero sí en la primer consulta se va a llevar un esquema de cómo tendría que empezar a prestar atención en su plan de alimentación. Algunos tendrán mayor cantidad de carnes, será medio plato o medio plato de verduras, pero lo que importa es que tenga la idea y tenga la imagen para llevarse y empezar a cuidar la alimentación diaria. Hay recursos que a veces no conocemos, pero que existen y que son por modelos de porciones de alimentos. ¿Qué significa eso? Modelo en peso. O sea, una taza yo la puedo representar a través de la taza de medida, pero hay también el ejemplo de porciones de alimentos donde esto es equivalente al mismo volumen que estaría aquí adentro. Ya tenemos lo de la taza, tenemos lo de la media taza. Entonces el paciente puede tomar el peso, puede tener idea cuando le decimos, ¿verdad? Bueno, coma aproximadamente media taza y tiene que tener idea de cuánto ocuparía este volumen en su plato. Muchas veces podemos tener solamente un plato en el cual nosotros podemos diagramar, pero tener imágenes. Las imágenes de los alimentos, en este caso, corresponde igual a la imagen que tenemos en silicona. Estas son fichas que se pueden separar, pero la idea ¿cuál es? Es que el paciente, la persona que tenemos adelante, entiende un poco de lo que le estamos hablando y armar junto con él o con ella cuál sería la elección de los alimentos que la persona acepta. Por ejemplo, nosotros podemos darle para trabajar en la consulta fichas de las diferentes carnes y el paciente puede decir esta carne no la como, estas dos sí, de los vegetales, estos los consumo, estos no. Y ya tenemos una actividad donde no es solamente direccional, sino es, ¿verdad? Estamos trabajando en conjunto. Es lo que el paciente opina de lo que le estamos diciendo y lo que puede lograr a través de los cambios, con el fin en un futuro de tener una buena alimentación. Pero no nos podemos olvidar de los niños. Los niños muchas veces en la consulta están inquietos, escuchan, porque son generalmente muy atentos, pero más aún si podemos a través del juego enseñarles cómo pueden comer. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de este personaje que en su cuerpo tiene como muy importante que se consuman frutas, que se consuman granos, vegetales, carnes, que se tome agua, que se tome leche. Quiere decir que también el niño pequeño y el niño que tiene que cuidar su alimentación la va a cuidar en la medida que aprenda y la va a cuidar en la medida que le enseñemos. Pero también podemos enseñar jugando con alimentos, con modelos de alimentos que son para ellos. Porque no podemos, en los más pequeños, utilizar las mismas porciones que en los grandes. Entonces, si vamos a hablar, también vamos a través del juego y con el adulto a cargo, poderle enseñar las porciones de alimentos. Estos alimentos que yo les estoy mostrando, estos modelos, son aptos para niños pequeños, no producen alergia, están hechos para que ellos jueguen, toquen, y en el caso, como nos ha pasado muchas veces, que llegan a llevárselo a la boca, no hay riesgo de que le den alergia.
Quiere decir que nos podemos valer desde lo más simple, que es una lámina que puede ser hecha por nosotros, o valernos de dibujos que hacemos nosotros en forma artesanal, o con toda esta variedad de herramientas que tenemos, que a veces se conocen, otras veces no, pero que existen, que están, que es importante poderlas tener, por lo menos alguna de ellas, para acercarnos un poco más a nuestro paciente, que en resumen, él es el más interesado en estar bien, y nosotros tenemos que darle todas las armas que tenemos para que elija el camino mejor, que seguramente lo va a elegir, que es el de una alimentación saludable.